Gloria a Dios. Versículo 26. Estamos en la historia cuando Nabucodonosor levantó una estatua, una imagen en una llanura para que todos la adoraran, que todos se postraran. Todos lo hicieron menos 3 jóvenes hebreos que se negaron a hacerlo. El rey se puso muy enojado, mandó a calentar el horno 7 veces más de lo normal y tiraron a los jóvenes adentro del horno, que aquellos que los lanzaron ahí quedaron quemados, se murieron. Mas sin embargo, cuando el rey ya se iba, volteó para ver algo, más bien escuchó que estaban ellos cantando himnos. Y eso dijo, wow, ¿por qué no están muertos? ¿Por qué están cantando? Y vio a los muchachos que estaban caminando dentro del horno, pero habían lanzado a 3 y habían 4. Y el rey dijo, el cuarto es semejante al hijo de los dioses. Y entonces ahí se acerca al horno y les dice: entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Salieron de en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Habla nuestras vidas, oh Dios Todopoderoso. Espíritu Santo, toma el control de este lugar. Que tu presencia sea genuina y real en medio nuestro. Señor, haznos sensibles, nuestros oídos, todo nuestro ser, mente, corazón, estén atentos para ser alimentados con tu santa y bendita palabra, porque lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del inmortal y eterno, maravilloso Jesús. Y decimos todos un amén, amén y amén. Vamos a ser cortos en esta noche. Vamos a ir directo a lo que la palabra del Señor nos enseña. Y quiero decirles, de acuerdo a este pasaje bíblico que nos muestra que Dios es especialista en salvar y en liberar. Estoy diciendo, Dios es especialista en salvar y liberar. Pero no solamente eso, sino que también Dios es especialista en derrotar a los soberbios. El altivo Dios lo mira de lejos. Al que se cree algo, Dios lo mira de lejos. Pero al humilde Dios lo levanta. Al humilde Dios lo exalta. Bendito sea Dios. Una de las virtudes más difíciles de alcanzar es la humildad. Y la persona que es humilde no dice que es humilde. Porque si la persona dice que es humilde, ya no es humilde. Ya inmediatamente que dice soy humilde por la gracia de Dios, ya ahí, ya perdió la humildad.
¿Saben cómo es esto? Como las lindas y preciosas hermanas, que cuando alguien les tira un piropo y le dice, qué bella se ve, hermana, la gloria sea para el Señor. Ya ahí ya estamos mal. Ya estamos mal porque simplemente, es decir, no tiene que actuar de esa manera cuando nosotros ya decimos la gloria sea para Dios. Es decir, es que ya nos consideramos hermosos y hermosas. Entremos entonces más adelante a la palabra. Este rey soberbio, y quiero decirles que el poder trae soberbia. No es fácil tener el poder y seguir siendo una persona sencilla y humilde, no lo es. El poder trae soberbia, de tal manera que antes te conducías en tu vehículo sin ningún problema, ahora andas rodeado de guardaespaldas y andas con motocicletas adelante para que te abran el camino, porque eso es lo que trae el poder. No es fácil manejar el poder. Y este rey, que era tan poderoso, con la obra majestuosa que había hecho, aquella tremenda imagen que habían levantado. Y observen ustedes que esto parece que se sigue repitiendo, porque vienen, por ejemplo, los alcaldes de un pueblo, le hacen un puente y ahí están inaugurando el puente para que todos vean la gran imagen que ha levantado. Construyen una carretera y ahí están levantando fotos para mostrar la carretera que han levantado. Construyen cualquier cosa, una escuela, un hospital. Es decir, yo me pregunto alguna vez, ¿y si acaso no es lo que les manda la Constitución hacer? ¿No es eso lo que deberían de hacer desde el momento que ocupan un cargo político público? Levantar escuelas, levantar hospitales, arreglar las calles, construir puentes, arreglar los caminos. ¿No es eso? ¿Por qué tienen que andar haciendo publicidad y llamar a todos los medios de comunicación cuando están haciendo lo que deben de hacer? Es lo mismo como nosotros. Dios nos ha mandado a testificar de su gran amor y de su gran poder, a anunciar que solo Cristo salva, que solo Cristo es el camino. Y yo no tendría que andarme tomando fotos cuando estoy haciendo esto, ni publicitarme por hacer lo que Dios me ha mandado a hacer. Es decir, desde el momento que predico y que las almas vienen al Señor, debo entender que no es por mí que vienen al Señor, sino que es por Él. Es el Espíritu el que toca, es el Espíritu el que convence, es el Espíritu el que trae convicción. El hombre no puede hacer absolutamente nada, sino que es una obra totalmente de Dios. Aleluya, aleluya. ¿Saben ustedes que a pesar del calor aumentado del horno, el rey se acercó? Claro, sabía que si se acercaba más iba a terminar muerto también. Y en ese momento, aquel fuego que no pudo consumir a los 3 jovencitos judíos, después de eso, él tiene que admitir su derrota. Tiene que admitir su derrota. Pide que salgan y que vengan a su presencia. Inmediatamente de aquel rey que los cachetes le temblaban del enojo y de la ira, ahora tiene un cambio de corazón. Escuchen bien lo que estoy diciendo, porque así son los seres humanos. Tenía un pastor amigo mío en El Salvador. Él lo habían invitado a predicar todos los domingos en la 3ª brigada de allá del Salvador, en San Miguel, la 3ª brigada de artillería. Allí predicaba él, allí predicaba todos los días, no sé si eran sábados y domingos. Y su objetivo era ganarse en ese tiempo al que era el coronel de ese cuartel grandísimo de la 3ª ciudad más importante del Salvador. Y nunca le daba la oportunidad a aquel general, creo que era general o coronel creo que era, soberbio, orgulloso, nunca daba la oportunidad de escuchar el evangelio poderoso de Jesucristo. Y un día le dijo el pastor: yo quisiera que usted escuchara el evangelio de Jesucristo, porque Cristo tiene poder para salvar. Un día a su hijo, que acababa de egresar de teniente de la escuela militar salvadoreña, los guerrilleros lo capturaron. E inmediatamente que se dieron cuenta que era hijo de este general Flores o coronel Flores, inmediatamente sabía que tenían un trofeo de guerra en sus manos. Ese general coronel, que nunca quería escuchar del evangelio, se acercó donde el pastor y le dijo: pastor, quiero pedirle algo. Si el Dios que usted predica me saca a mi hijo sano y salvo
que los guerrilleros lo tienen capturado, yo le prometo que yo me entrego al Señor Jesucristo. Y me recuerdo cuando el hermano que era un gran amigo mío, en un día lunes en el Instituto Bíblico dijo: quiero que me ayuden a orar para que Dios haga un milagro, para que ese hombre venga a los pies de Jesucristo. Fue milagroso lo que aconteció, porque a ese muchacho lo tenían capturado en un lugar que se llama Guazapa, el cerro de Guazapa, allá por la parte norte de la capital de El Salvador, y lo tenían amarrado con guerrilleros que lo estaban cuidando. Pero un día llegó un helicóptero, y cuando el helicóptero iba llegando, que no voy a decir quién dicen que era, pero iba llegando un helicóptero, los guerrilleros fueron todos para ver el suceso, el evento de aquel helicóptero con aquel gran personaje que iba llegando. Se quedó uno cuidando al teniente, pero en un momento dado se alejó un poco donde lo tenían amarrado para ver quién venía en aquel helicóptero. Una anciana que no se sabe quién es ni de dónde apareció, llegó y lo soltó a este teniente jovencito y le dijo: tírate por este barranco y no mires tras de ti. Y aquel muchacho se tiró por aquel barranco. Cuando los guerrilleros reaccionaron, ya el muchacho iba por aquella ladera para abajo y no lo pudieron alcanzar. Llegó a la carretera, ahí lo auxiliaron, lo llevaron al hospital militar. Es decir, el muchacho fue salvado de las garras de la guerrilla. Cuando llegó el pastor al siguiente culto, al cuartel, quería ver aquel coronel soberbio, orgulloso que había, y que le dijo: vaya, le dijo, ya Dios le hizo el milagro y yo soy de los que cumplo mi palabra, le dijo. A ver, le dijo: pastor, ore por mí, que entrego mi vida a Cristo Jesús nuestro Señor. Yo había conocido a este coronel Flores. Yo lo había conocido, un hombre duro, durísimo, carácter pesado. Pero a partir de ese momento su vida fue cambiada, porque cuando Cristo llega a la vida, Cristo la cambia de una manera radical la vida. Y sabe, llegó un momento y dijo: pido mi baja, ya no voy, ya quiero estar fuera del ejército. Nadie sabía por qué estaba pidiendo la baja, salirse del ejército, y es porque a partir de allí dedicó su vida a predicar el glorioso y poderoso evangelio de Jesucristo. ¡Aleluya! Entre una de las cosas que le pasó es que, saliendo de predicar de un templo cristiano de Santa Ana, El Salvador, de ahí venía saliendo aquel hombre gordo, tremendo, con aquella voz que venía saliendo de predicar el evangelio. Los guerrilleros lo estaban esperando afuera y lo agarraron a balazos, le metieron no sé cuántos balazos, se fueron los guerrilleros pensando que lo habían dejado muerto. De ahí lo levantaron, lo llevaron, ninguna bala había tocado ningún órgano vital, se salvó, porque estoy hablando de un Cristo que salva, fue salvado. Y a los pocos días todos pensaban que no iba a seguir predicando, siguió predicando el evangelio de Jesucristo. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Él reconoció que aquellos 3 jóvenes hebreos le habían dicho la verdad cuando le dijeron: el Dios a quien nosotros servimos, Él puede librarnos, y de tus manos nos librará, oh Rey. De tus manos nos librará, oh Rey. Es decir, ellos ya le habían anunciado que Dios los iba a librar de sus manos. Y todavía agregaron: y si no nos libra, de todas maneras no vamos a adorar tu estatua. ¡Aleluya! Así que aquel gran rey enfurecido ahora está humillado. Dios lo hizo, Dios lo humilló. Así que ahora lo vemos acercándose al horno que ardía, el horno ardía, y pidiéndole a los 3 jóvenes que salgan del horno. Aleluya. Y saben ustedes qué es maravilloso, porque antes eran unos muchachos que no habían obedecido a la ley de Él, a la orden de Él, y ahora cuando lo llama le dice: siervos del Dios Altísimo.
Cuando se dirige a ellos, les llama siervos del Dios Altísimo. Así les dice aquí, cuando los llama que salgan, cuando les dice que salgan, dice, y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Siervos del Dios Altísimo. Está reconociendo que estos muchachos, estos jovencitos, eran siervos, pero siervos del Dios Altísimo. Aleluya. Así que de este modo, Nabucodonosor estaba reconociendo que el Dios al que ellos servían con fidelidad era el verdadero Dios. Ahora estamos hablando del rey, el rey Nabucodonosor del primer imperio, Babilonia. El primer imperio, un rey pagano que adoraba a un montón de dioses, pero está reconociendo que este era el verdadero Dios. En el capítulo anterior había reconocido también la grandeza de Jehová. En el capítulo 2, versículo 47, cuando allá que descubrieron el misterio, el rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Aleluya. Pero ahora lo que más le asombra es que este Dios no solamente revela misterios. El Dios que nosotros tenemos no solamente revela misterios. Y sabe que a la gente como que no le gusta que Dios revele los misterios. Por ejemplo, cuando de repente sentimos que alguien o alguna palabra es directamente de Dios, porque Dios habla directamente a nuestras vidas, y en vez de incomodarnos, en vez de molestarnos cuando Dios habla a nuestras vidas, lo que tenemos que hacer es mejor levantar las manos y darle gracias a Dios que está hablando a mi vida. Aleluya. Esa tendría que ser mi reacción. Pero ahora reconoce que no solamente es el Dios que revela misterios, sino que ahora está reconociendo que este Dios es lindísimo para liberar a los que confían en Él. Yo quiero decirles en esta noche: Dios no es un Dios del pasado, Dios es un Dios actual. El Dios que liberó a estos tres jóvenes tiene poder para seguir liberándonos a nosotros. Tiene poder para seguir haciendo cosas maravillosas si confiamos en Él. Es decir, algunas veces cuando leemos estas historias, simplemente lo leemos como un cuento, como algo maravilloso que sucedió, como que si Dios no puede seguir haciéndolo. ¿Por qué sigues hablando de ataduras cuando hay un Dios que rompe las ataduras? ¿Por qué sigues confesando maldad en tu vida cuando hay un Dios que, si vienes a Él, quita y borra toda maldad? Ese es el Dios que tenemos, ese es el Dios que adoramos. Aleluya, aleluya. Ahora, fíjense ustedes que esto que voy a decir es tremendo, porque reconoce al Dios verdadero, pero sin rechazar a sus dioses. Nabucodonosor reconoce al Dios verdadero, pero no rechaza a sus dioses. Esto es fatal. Aleluya. Porque cuando uno reconoce al Dios verdadero, tiene que rechazar todo lo demás, porque Dios es único y exclusivo. Dios no va a competir con nadie. Si tú tienes algo más en tu vida, aleluya, Dios no va a competir con eso malvado que tienes. El día de antier, compré un vehículo aquí en la ciudad de Garland, y cuando voy abriendo ese vehículo venía la Biblia de la Santa Muerte, y que las oraciones a la Santa Muerte, en primer lugar, la muerte no es santa. No es santa, el único santo es Dios. Y venían el montón de hinchitos, imágenes de la Santa Muerte, hasta una media de hora, que esa hasta me daba lástima tirarla, porque era de oro. Dije, bárbaro, de oro. Dije yo, que la voy a derretir, voy a sacar el oro y que se pudra lo demás. Y alguien llega quizás y dice: pastor, ¿y no le da miedo? ¿Miedo de qué? ¿De algo muerto? ¿De algo que no tiene poder? Lo digo abiertamente en esta noche, y a todos los que me escuchan: esa muerte no tiene poder. Esos que adoran los narcotraficantes y los malos no tienen poder, y el único que tiene poder se llama Jesucristo. Aleluya, aleluya.
Aleluya. Usted puede quemar todos los libros de brujería que tiene y todo lo que no es de Dios puede quemarlo y no le va a pasar nada. Aleluya, porque no son nada. Lo vimos el domingo pasado en 1 Corintios. Los ídolos no son nada. Los dioses paganos no son nada. El único Dios que hay que adorar, temer, arrodillarse delante de Él es Jehová, el Dios de los ejércitos. Salieron victoriosos y sin quemaduras. ¿Sabe de lo que estoy hablando, no? La prueba que usted tiene va a salir victorioso. Y va a salir sin quemaduras. Porque pasarás por el fuego y el fuego no te quemará. Pasarás por el fuego y el fuego no te quemará. Aleluya. Por muy ardiente que esté el horno de la prueba que estás atravesando, Dios te va a sacar sin quemaduras, victorioso. Y un día vas a levantar las manos que Dios te sacó de ese horno en el que estabas. Alaben a Dios. Aleluya. Aleluya. Pero ¿saben qué? Hay que esperar en Dios. Porque yo no entiendo cómo hay personas que vienen saliendo de un horno y se están queriendo meter a otro horno. Y cuando uno les da la advertencia, lo que hacen es molestarse y decir: no me gusta, ya ni voy a venir a esta iglesia porque eso que me dijo el pastor, que este hombre no me conviene o esta mujer no me conviene, eso me molestó. ¿Por qué tienes que molestarte con Dios? Moléstate contigo mismo por necio o necia de no querer escuchar el consejo de la palabra del Señor, porque Dios nunca habla en vano. Pero yo sé en esta noche que algunos están pasando por hornos terribles, hornos en los hogares. Dios mío, que cada vez que se hablan como que se levanta así como los zorrillos. O los puercoespín. ¿Quiénes son los que tienen espinas? ¿Cuáles son? ¿Son los mismos, va? ¿O son diferentes? Los que tienen espinas, el puercoespín, que te has fijado que cuando le hablas y hasta prácticamente tú dices: mejor ni le hablo, o simplemente le sigo la corriente para que piense que me gobierna. Pero ahí entra la sabiduría. Es decir, hay unas situaciones terribles, y yo pido en esta noche que el Señor traiga tranquilidad a tu corazón. El Señor te va a dar la victoria en el nombre de Jesús. Aparentemente ahora piensas que no puedes salir, que no va, pero vas a salir. Vas a salir de eso. Aleluya. Ahora observen, el milagro que en este momento están viendo ellos era innegable. Es innegable. A él se parece que él es. Y él dijo: yo soy. De repente hay cosas que Dios hace que la gente no las puede creer. Alabado sea Dios. Hay cosas que Dios va a hacer que nadie las va a creer, pero que Dios las va a hacer. Aleluya. La estéril va a dar a luz. Aleluya. Los que no tienen papeles van a recibir papeles. Aleluya. Es decir, hay cosas que van a ser milagrosas. Milagrosas. Aleluya, aleluya. Ahora, una vez que estos tres jóvenes salieron, porque la gente no quiere creerlo, se convierte un grandísimo borracho al Señor y su familia no lo cree. Yo me recuerdo que cuando se convirtió el primo Emilio al Señor hace casi 18 años, 20 años, yo me recuerdo que cuando llegué a El Salvador, donde sus familias, y me dijeron: ¿y es cierto que Julano está en la secta? Sí, ahí está. Ya va a empezar a chupar de nuevo, me dijeron. Ese infeliz no se compone, me dijeron. Si ese ya nació chueco, me dijeron. Entonces, y una vez yo hablé con él y dije: no les dé gusto a estos bandidos, permanezca firme, sea fiel, que las palabras se las traen. Aleluya. No, me dijo uno de ellos: si solo falta que yo le ofrezca su trago, que me lo lleve al mar y que le ofrezca un par de cervezas, vas a ver si no se las apella, me dijo. Hay que ver a él, le dije.
Pero el asunto está que la gente no puede creer que aquel que andaba todo loco, enmarihuanado, marihuanero, ahora ya es siervo del Señor. No lo puede creer, no puede creer, no lo puede creer. Aleluya. Así que cuando estos salieron del horno, los sátrapas y los gobernadores, que ellos en ese momento hubieran estado felices de que los 3 jóvenes murieran en el horno. ¿Por qué razón? Porque ellos deseaban ser los gobernadores de esas provincias. Ellos estaban allí deseando aquel cargo público. Aleluya. Ellos estaban deseando aquel cargo público. Y así que dijeron, ya quitando, hasta ellos ya habían dicho, bueno, aquí vamos a recomendar al rey para que ponga de gobernadores sobre estas provincias. Ya habían pensado que aquellas iban a quedar aquellas vacantes de no sé qué, de ministro de no sé qué. Mas cuando vieron que los 3 muchachos venían, dijo, esto no puede ser, esto quizás es una alucinación o algo psicológico, algo aquí, situación de masas, de lo que sea. Así que fueron a tocarlos, y cuando los tocaron y vieron que sí, que eran de carne y hueso, y luego empezaron a olerlos y vieron que ni a fuego olían, ni a humo, y que la ropa no había sido tocada. Debemos alabar a Dios por eso, porque Dios lo hizo. Sus cuerpos no habían sufrido ningún daño, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor a humo tenían. Su cabello salió intacto, su piel estaba intacta. Habían sido protegidos por el poder del Dios de lo alto. Aleluya. Así que Nabucodonosor tuvo que reconocer por segunda vez la grandeza de Dios. Dios ya lo había derrotado 2 veces. Dios lo había derrotado 2 veces y ahora tenía que reconocerlo, que Dios podía librar a los que confían en Él. Y ese Dios que libra es el Dios de los judíos. Dios puede librar a los que confían en Él. ¿Cuántos han venido hoy a esta iglesia que confían en Dios? Digan un gloria a Dios los que confían en Dios, los que creen en Dios. Aleluya. Los que no cambian a Dios por nada. Aleluya. Y Dios te va a librar de lo que estás pasando. Dios te va a librar. Aleluya. Hoy en la mañana le decía a alguien que cuando Dios nos quita algo bueno es porque viene algo mejor. Así es Dios, así es Dios, así trabaja Dios. Aleluya. La voluntad de Dios y los caminos de Dios y los pensamientos de Dios son perfectos para nuestras vidas. Aleluya, aleluya. Ni siquiera olor de fuego tenía. Es decir, no tenían ni olor a fuego. ¿Por qué? Porque cuando Dios hace algo, lo hace total y perfecto. ¿Cuántos de ustedes antes de venir a Cristo eran de ese tipo de alcohólicos que podía pasar 3 meses sin tomar alcohol y que después de los 3 meses volvían otra vez? Volvía a amenazarte la mujer: si te vuelvo a ver borracho, te vas a ir de la casa. Me voy yo. No, voy a cambiar. ¿Se acuerdan ustedes? Voy a cambiar, voy a ser diferente. Y volvías otra vez a permanecer sobrio por otros 3, 6 meses. Algunas veces alcanzaba hasta 1 año para luego volver a estar bien borracho. Aleluya. Pero cuando el Señor llegó a tu vida, hizo una liberación perfecta. Te liberó del deseo del alcohol que ahora hasta te ofende. Cuando ves a los borrachitos, dices: ¿cómo se pueden tomar eso tan amargo estos borrachitos?
Cuando antes veías a alguien con una cerveza y la boca se te hacía la saliva, ¿cómo es la cosa? La saliva se te hacía agua. Ahí estaba. Si tan solo me dieran una. Es que tengo sed. Ahí estaba deseando. Aleluya. Aleluya. Los que son drogadictos y ven al otro que está fumándose el puro marihuana, ahí está con una carita de dame, por favor, dame, como cuando éramos niños y que alguien estaba con un dulce y uno estaba con la lengua de fuera y la mano extendida. ¿Se acuerdan ustedes que así pedíamos cuando éramos niños? ¿O ya se les olvidó? Que sacaban la lengua para pedir. Estaba uno comiéndose la paleta, el dulce, y estaba el otro así, con la lengua de fuera pidiendo. Aleluya. Y le decía, perigüeño, le decía, tomá. Aleluya. Mas sin embargo, cuando Cristo libera, libera de una vez y por siempre. Aleluya. No podías dejar el cigarro. Y ahora cuando alguien está fumando te ofende el humo. Aleluya. Aleluya. Antes, cuando eras un gran impío y veías una mujer atractiva que te enseñaba medio las piernas peladas, ahí estabas que te morías del deseo. Ahora que eres cristiano y miras una mujer así, te ofende. ¿Me están oyendo? Los cristianos. Yo lo voy a decir abiertamente, pero esta semana vino una señora ahí que vino a comprarnos un vehículo con mi nieto. Y hasta mi nieto me dijo, papá, yo me voy, me dijo. O sea, le ofendió ver a aquella señora con aquel tremendo monumento y con una cosita que le llegaba hasta aquí. Y según ella, esa la hacía ver atractiva, la hacía ver vulgar. Y yo mismo le dije, ¿van a comprar o no van a comprar? Cuando se decidan me avisan, yo me voy para mi oficina, porque no quería estar viendo un cuadro que nada. Es decir, pero antes yo hubiera quizás estado, wow, qué curvas, y yo sin frenos. ¿Entendió? Es decir, lo que Dios hace, porque Dios cuando te cambia, te cambia. Cuando Dios te transforma, te transforma. Aleluya. Aleluya. Bueno, vamos a ir a una aplicación. Porque de los dos libros proféticos de la Biblia, los dos libros más proféticos de la Biblia son Daniel y Apocalipsis. Daniel y Apocalipsis. Cada figura en este libro de Daniel hay que buscarle la tipología. La tipología. En otras palabras, ¿qué es lo que nos está mostrando? Y aquí tenemos una descripción profética del tiempo de la gran tribulación. Del tiempo de la gran tribulación. Con todos los personajes que van a ver allí. El anticristo, Israel, que recordémonos que la gran tribulación no es para la iglesia, sino que la gran tribulación es el trato de Dios con Israel. Desde el capítulo 4 de Apocalipsis, desde el capítulo 4 versículo 1 de Apocalipsis, cuando el Señor le dice ven y sube, hasta ahí se menciona la iglesia. Pero a partir del versículo 2 de Apocalipsis capítulo 4, ya la iglesia no se vuelve a mencionar hasta que aparece allá la boda del Cordero. Hasta allá vuelve a aparecer a la boda del Cordero. Es decir, la iglesia desaparece misteriosamente. La iglesia desaparece misteriosamente. Y quiero decirlo hoy, la iglesia va a desaparecer misteriosamente. Aleluya. Aleluya. Así que esto hay que verlo como sirviendo como un tipo de el futuro de Israel durante la gran tribulación. Nuestro primer personaje, Nabucodonosor. Nabucodonosor es como el anticristo. Es un tipo del anticristo aquí. Es un tipo del anticristo. Este anticristo que va a querer forzar a que todos lo adoren.
que todos lo adoren. Recordémonos que uno de los problemas que va a tener Israel es que Israel va a ser engañado y se va a hacer un pacto. Israel va a hacer un pacto. Israel es un país invencible, pero no por él, sino por el Dios que pelea por él. Aleluya. Rusia, el tremendo oso, no se atreve a atacar a Israel. Irán, Irak, Arabia Saudita, Egipto, Siria, Jordania, intentaron 7 países árabes al mismo tiempo y no pudieron con Israel. Y esto que Israel estaba celebrando el Yom Kippur, es decir, estaban en ayuno, estaban orando, las almas las tenían colgadas cuando estos traicioneramente los atacaron, y Dios le dio la victoria a Israel en esa guerra del Yom Kippur. Aleluya. Conquistó todo el Sinaí, Jordania y Siria, los altos del Golán, y recuperó lo más preciado para ellos, Jerusalén, en esa guerra. Entonces, Israel es invencible. Aleluya. Así que la única manera con Israel es de un tratado de paz. Y ojo lo que está sucediendo. Ojo lo que está sucediendo. Porque el señor Donald Trump es un negociador de primera. Ya logró prácticamente que Ucrania y Rusia se dieran la mano prácticamente. La cosa está calmada ahí. Ahorita el centro se llama Israel, otra vez, palestinos, Israel. Pero yo no, eso se lo voy a dejar al hermano Bolaines para en septiembre. Y no me meto. Pero el detalle está que el pacto que se va a dar con Israel, Israel va a entregar todas sus armas, pensando que la paz mundial ha venido por medio de ese personaje que se va a llamar el anticristo, que cuando la Biblia le llama bestia, no es una bestia, bestia es por lo que hace. Aleluya, aleluya. Y por supuesto va a tener de la mano. Yo sé que aquí los católicos se molestan, se ofenden cuando se les llama que el falso profeta que se menciona en Apocalipsis es nada menos y nada más que el Papa de Roma. Y cuidado, porque ahora lo que se está diciendo allá a nivel de noticias es: pedíamos un papa y Dios nos dio un león. Y lo estoy diciendo en serio. Pedíamos un papa y Dios nos dio un león. Y este hombre ha entrado de una manera agresiva con algunas cosas prácticas terribles que se estaban dando en el Vaticano, como el homosexualismo a niveles terribles en el Vaticano. Y este hombre, al punto que el día de hoy, ustedes saben que un sacerdote de esos, pedófilo, se tiró de un edificio y se mató en Italia. Porque como que dice, antes que me traigan a consulta y que se den cuenta de quién soy, mejor aquí termino mi vida. Es decir, este hombre viene con la espada desenvainada para querer mostrar que trae una agenda de moralidad y de cambio, una reforma moral a la iglesia católica. Ellos saben que cada día pierden no cientos, sino miles de gente que tienen hambre de oír palabra de Dios, y que ya Dios lo había dicho: voy a poner hambre. Así dijo Dios: voy a poner hambre, pero hambre de palabra de Dios. Y aunque ustedes no lo crean, aquí en la iglesia como que algunos no valoran la palabra de Dios, pero afuera hay gente que tiene hambre de oír palabra de Dios. Aleluya. Yo sé que estoy en la recta final de mi vida y estoy haciendo esfuerzos enormes. Para el otro fin de semana ya tenemos la 99.9 al aire en Balsam Springs, una nueva radio en Balsam Springs. Y nuestro canal, que se va a cambiar del 5 al 22, las antenas ya prácticamente vienen en camino. En pocas semanas estaremos al aire ya con un canal que va a cubrir toda la parte norte de Dallas hasta McKinney y todos estos alrededores. ¿Cuál es el único objetivo?
que la palabra de Dios se escuche, que la palabra de Dios se oiga. Tengo testimonio de una tremenda cantidad de gente que se ha convertido oyendo Radio Ebenecer. Hay otros que se duermen viendo el canal de la Biblia en el canal cristiano nuestro, y la alabanza y la gloria se la damos a Dios. Una señora salió del trabajo. Ella venía confundida manejando. Había tenido un choque terrible en el trabajo con sus compañeros de trabajo de noche. Era de 11 y algo ya de noche que venía manejando. Dice que venía tan turbada, sabía que habían movimientos de brujería terrible que le querían hacer en su vida. Y que cuando venía manejando, de repente en la carretera había una pared negra. Venían carros atrás de ella. Cuando vio la pared negra en plena calle. Y dijo ella: si me detengo, los de atrás me van a hacer levantada. Si me detengo, si freno. Y entonces si le doy, ¿qué es lo que hay adelante? Voy a chocar contra eso. Dice que en ese momento, de repente, la radio prendida, y era Radio Ebenecer, y en ese momento estaba saliendo la predicación a las 11 de la noche, y ella escuchó una palabra que decía que el Dios que tenemos en los cielos es más poderoso que cualquier brujo y que cualquier hechicero. Y lo decimos en esta noche: el Dios que tenemos es más poderoso que cualquier brujo y cualquier hechicero. Y en ese momento aquella pared se quitó. Esa mujer temblaba. El siguiente día la tenía en la oficina diciéndome cómo Dios había obrado a través de Radio Ebenecer. Hay hambre de la palabra de Dios, y por eso no estoy escatimando ni esfuerzos ni dinero para que la gente pueda oír el mensaje de la palabra de Dios. Si en este tiempo nosotros podemos adorar a Dios libremente, en el tiempo cuando el anticristo aparezca no va a ser de esa manera. Él va a exigir adoración para él, solo para él. Al igual que Nabucodonosor con su estatua, este anticristo va a querer que la gente lo adore. Y ahí es donde va a tener la reacción Israel, porque Israel jamás va a adorar a alguien más que no sea su Dios. Es igual que nosotros. Nosotros, los creyentes verdaderos, solamente adoramos a Dios. La imagen de Nabucodonosor es como la imagen descrita en Apocalipsis 13. Apocalipsis 13, la cual se va a ordenar a todo el mundo que la adore. Oiga cómo comienza la Biblia. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder, es decir, el diablo, y su trono y grande autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón, es decir, al diablo, que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia, es decir, al anticristo, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, 3 años y medio. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos, Israel, y vencerlos. También se le dio autoridad. Estos santos no es la iglesia. Se le dio autoridad contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra,
cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Sigamos leyendo. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. Aquí está el personaje llamado el Papa de Roma. Y los moradores de ella adoren a la primera bestia. Si no fuera el Papa de Roma, dicen que tendría que ser el líder político más influyente de ese tiempo. Adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Y también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Por eso tiene que ser un líder religioso, no político. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. El horno de fuego ardiendo es como la gran tribulación, la cual será de gran aflicción para los judíos. Pero así como los 3 jóvenes salieron sin quemaduras del horno de fuego, Israel también saldrá victorioso de la gran tribulación. Los 3 jóvenes hebreos son como Israel, que serán librados de la gran tribulación. Dice la Biblia que se van a ir a esconder, se van a esconder de la gran persecución, porque todas las naciones, China, Rusia, Turquía, Etiopía y un montón de naciones se van a unir contra ellos. Aleluya. ¿Y qué va a pasar? Que estos, porque ellos acaban de decir que nadie puede hacerle frente a la bestia, que es tan poderosa que nadie puede hacerle frente. Israel va a huir al desierto, ahí van a estar los israelitas implorando y clamando a Dios, así como lo hacían en el tiempo de los jueces. Van a clamar por un libertador. Y entonces cuando la Biblia dice que las trompetas sonarán en el cielo y aparecerá el Rey de Reyes y Señor de Señores, que viene en caballo blanco para defender al pueblo de Israel, y que con solo el resplandor de su venida destruirá al anticristo y a todos sus seguidores. Se va a desarmar una guerra prácticamente nuclear en los aires, cuando los espíritus malignos, los demonios, tratarán de impedir que Cristo venga. Y con sus naves poderosas, que nosotros le llamamos extraterrestres, estos seres tratarán de impedir, pero nada va a impedir que Cristo venga a salvar a su pueblo hebreo. Aleluya. Así como aquellos perecieron, los que estaban ayudando a Nabucodonosor, así van a perecer todos los enemigos de Israel cuando Cristo venga. Ahora, la hermanita que me preguntó por qué Daniel no aparece en esta historia del capítulo 3. El misteriosamente ausente Daniel es como la iglesia. Aleluya. Ni siquiera está presente para este tiempo de la gran tribulación.
Daniel ahí representa prácticamente la iglesia. Daniel está ausente de lo que está pasando en esto del horno de fuego. Y mientras aquí hay horno de fuego en la tierra, la iglesia estará en la boda del Cordero. Aleluya. Luego viene Nabucodonosor y dice, y aquí vamos a terminar: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. ¿Saben? Nabucodonosor está viendo de primera mano el poder de Dios, la grandeza de Dios, pero no lo reconoce como su Dios. No basta con decir el evangelio es bonito. No basta con decir Jesús es la única puerta para entrar al cielo. No basta con decir Jesús es el gran Salvador, pero si no es tu Salvador. No basta con nada más admirar lo que Dios hace en otras vidas si no permites que Dios haga algo en tu vida. No basta con ver esto de lejos. Hay que meterse, hay que venir, hay que experimentar, hay que probar a ese Cristo que es el único y verdadero Salvador. Él habla su Dios, que era el Dios de los hebreos, pero no era su Dios. Yo quiero que usted ahora reconozca que mi Dios es su Dios también. El Dios Jehová de los ejércitos es el Dios de todos nosotros. Dice él que envió su ángel y libró. Allá en Daniel 3:15 él había preguntado: ¿qué Dios será que pueda librarlos de mi mano? ¿Habrá un Dios que pueda librarlo de mi mano? Ahora reconoce él que sí hubo un Dios que pudo librarlo de las manos, y ese era el Dios de los hebreos. El Dios que envió un ángel para salvarlos, pero el Dios que envió a su Hijo Jesucristo para salvarnos a nosotros también del pecado, del infierno, de la condenación eterna, es el Dios que tiene gran poder. El Dios que nosotros adoramos no es un Dios pequeño. El Dios que nosotros adoramos no es un Dios finito. El Dios que nosotros adoramos es un Dios omnipotente. El Dios que nosotros adoramos es un Dios todopoderoso. El Dios que nosotros adoramos es un Dios que hace milagros, es un Dios que hace maravillas. Ese es el Dios que nosotros adoramos. Aleluya. El cual es digno de confiar porque nunca ha fallado y nunca fallará. Es el único al que se debe obedecer. Es el único que debemos obedecer. Es el único que demanda lealtad exclusiva. Por eso, señores del Congreso, Suprema Corte de los Estados Unidos, mi obediencia primera es a Dios. ¿Entendió? Allá en México, su primera obediencia no es a la señora presidenta ni a los diputados o senadores. Su primera obediencia es a Dios. Allá en El Salvador, la primera obediencia no es al señor Bukele o a la asamblea de diputados ilustres que tiene. La primera obediencia es a Dios. ¿Entendieron? Y cuando uno tiene esa lealtad y obediencia a Dios, Dios siempre va a actuar cuando estés en situaciones difíciles. Póngase de pie en esta noche. Y nosotros también en esta noche reconocemos que tú eres el Dios que libras. Has hecho grandes cosas. Por eso aquel cantó: encontré un buen amigo, mi amado Salvador, y contaré lo que él ha hecho para mí. Hallándome perdido, indigno y pecador, me salvó y hoy me guarda para sí.
me salva del pecado, me libra de Satán. Promete estar conmigo hasta el fin. Aleluya, aleluya. Dios ha hecho grandes cosas en nuestras vidas y las seguirá haciendo porque no cambia.